Ingeniero, buenas noches, me presento, soy el estudiante Dar Felipe Espina Castillo, con código 6201790. A continuación voy a hacer una breve explicación del video relacionado de la empresa Lego. Entonces, si me lo permiten de pronto desplegar un poquito acá este menú. Entonces tenemos que el grupo Lego fue fundado en 1932 por Ole Kirk Christensen y pues la compañía ha pasado de padres a hijos y pues ahora es propiedad de Kirk Christensen, un nieto del fundador. Este nombre de Lego se da por una abreviatura de dos palabras danesas, las cuales son Lek y Got, que significa jugar bien. Y pues su nombre y su ideal fue creado en 1934. Entonces tenemos el centro logístico de Amazon, de Amazon, perdón, de Lego. Este se encuentra en Billund, Dinamarca, y se divide en tres áreas. La primera es donde llega el granulado plástico, la segunda área es la de producción, donde se crean las piezas, y la tercera área es el almacén, donde se clasifican las piezas y se envían a decoración. Tenemos que esta es una de las empresas más grandes, perdón, esta es una de las empresas más grandes que tiene actualmente Lego. Es una empresa que viene desde años muy remotos, que empezaron con juegos muy sencillos, pero que pues al día de hoy ha aumentado su capacidad o su arsenal de juegos hasta niveles supremamente grandes, con inclusive otros diseños de juego que de pronto más adelante explicaré. Entonces, tenemos básicamente un proceso de creación de que es como empieza a basarse el tema del Lego para ser una de las mejores empresas a nivel mundial. Entonces, lo primero que tenemos es el diseño y desarrollo. En esta fase se reúnen todos los diseñadores en una sala propiamente dentro del centro logístico y acá empiezan a mirar las mejores opciones o las mejores formas o los mejores procedimientos para crear o innovar algún juego. En el video se nos está describiendo el tema de una cárcel. Entonces se quería mirar no solamente el típico juego de que sí hay un preso que está encerrado y ya, sino que por el contrario una forma, digamos, de que el preso se pudiera escapar y pudiera ser más recreativa o más entretenida la historia, por decirlo así, del juego basado en este acontecimiento. Entonces en esto tenemos una cantidad de gente entre diseñadores, ingenieros, los cuales nos van a ayudar a nosotros a crear este prototipo de videojuego, de juego, perdón. Cabe resaltar que Lego tiene la ventaja de que por ser una empresa con tanto tiempo tiene muchísimos moldes, muchísimos estilos de piezas, que de por sí sabemos que 6 piezas juntas pueden estar siendo alrededor de 915.000 formaciones diferentes, o sea, ubicándolas podemos lograr hacer hasta 915.000 figuras, solo con 6 piezas. Entonces, en este orden de ideas, pues nuestros ingenieros y nuestros diseñadores propios de Lego quieren innovar, quieren hacer algo diferente, no el mismo juego de siempre, no la misma rutina, y es acá donde empiezan a crear. Como les venía diciendo, pues por la cantidad de elementos que tiene la empresa, la idea de Lego es basarse en los recursos que ya tienen. Ellos tratan de, por más de que van a innovar, no innovan en su material, sino en los diseños que es lo que están plasmando. Con tantas fichas que ellos manejan, tratan de crear nuevos juegos, nuevos prototipos, nuevos estilos, nuevos muñecos, por decirlo así, para tratar de ahorrar lo más que se pueda el tema de insumos, porque como bien sabemos, un estudio de un diseño, un molde para una ficha de plástico es supremamente caro y lleva consigo también bastante tiempo. Entonces es por esto que se empieza a utilizar el tema de recursos, que es uno de los factores que utilizamos nosotros en ingeniería. Los ingenieros tenemos que manejar cierto nivel de recursos, no podemos malgastar la plata, no podemos malgastar lo que se nos está dando como ayuda, sino que por el contrario tenemos que ayudar a minimizar lo más que se pueda ese procedimiento. Posterior a esto, pues pasamos para el tema de moldeado. Aquí en el tema de moldeado se empieza mirando qué elementos nuevos son tratados, que fueron tratados en la reunión de diseño, van a ser necesitar creados. Entonces acá empezamos a ver el tema de la ingeniería de sistemas, la ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque, digamos, en el ejemplo que colocaba el video, en el tema de la creación de una cárcel, querían crear un perro, pero pues no había la figura en sí de un perro. Entonces esta sí se necesitaba de un molde o un
Como venía explicando el tema de la ingeniería industrial, se ve ya más enfocado a nivel de que, digamos, en el ejemplo que estaban explicando del perro, no se tiene este prototipo de diseño, por ende se tiene que crear el molde para este muñeco, para este juguete, este estilo del perro. Esto se basa primero en que en una impresora 3D y un sistema de software, un sistema de AutoCAD, un sistema de diseño por computadora. Entonces vemos acá lo chévere de cómo se empiezan a utilizar las ingenierías, la ingeniería de sistema, la ingeniería industrial, la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, pues para contribuir al desarrollo del ser humano. Antiguamente, pues cómo se hacía, se hacía un molde, tocaba de forma empírica mirar qué materiales podrían servir para crear este molde y obviamente pues no iba a tener el mismo detalle, misma perfección o exactitud que tienen los moldes de estos muñecos en la actualidad. Entonces vemos también cómo ha ido innovando siempre para mejorar el diseño de los prototipos de juegos que tiene esta empresa. Posterior a esto, ya después de tener este molde que tiene que pasar por estrictas pruebas, no es solamente crear un molde y ya básicamente dejarlo así, es un molde que pasa por más de 12 máquinas en las cuales tú hace mirar con exactitud el diseño. Si por X o Y alguna máquina indica alguna falla, inmediatamente se cambia y se vuelve a crear otro prototipo de pieza porque pues la exactitud, al igual que en el video de Amazon, es lo que la exactitud y la calidad es lo que resaltan estas empresas pues para ser tan grandes. Cualquier empresa puede crear unos bloques de juego, pero pues van a quedar unos más grandes que otros, uno con un color diferente a otros, unos con un tamaño diferente a otros, no van a encajar o van a encajar mal, o se van a quedar pegados o no, por ni siquiera van sí, a encajarse bien. Sí, todo esto hace parte de la calidad que una empresa debe tener pues para ir progresando, para ir innovando, para ser mejor cada día. Entonces esta es la ventaja que tiene, esta es la ventaja que tiene el tema de estas empresas tan grandes. Sabemos, como bien dice acá en la lectura, que al comienzo pues, de esta empresa se empezó a trabajar fue con madera y no precisamente se hicieron bloques de madera, sino que los primeros creadores de esta empresa Lego empezaron con juguetes normales, con carritos, con muñecos, con casitas, y ahí fue como empezaron a darse cuenta de lo que de pronto el niño en ese entonces o el ser humano quería, que era una forma de poder construir cosas. Sí, entonces vemos que ahorita, gracias a los moldeados que tienen esta empresa y a las piezas que tenemos, podemos crear prototipos de carros, de aviones, de barcos, de casas, de edificios famosos, de juguetes, de inclusive hasta como de pistolas, sí, o sea, mucha utilidad se puede utilizar con estos bloques. Se pueden utilizar hasta para crear prototipos de muñecos grandes, de seres vivos inclusive, o sea, es una realidad impresionante y todo esto pues viene con un proceso anterior que fue el crear el molde les digo, con máquinas exactas. Ya también siguiendo en esta parte del moldeado, tenemos que hay máquinas moldeadoras que van a mantener temperaturas de hasta 200 grados centígrados y estas emplean los respectivos moldes para convertir el granulado en el plástico en las respectivas piezas. El granulado, como su nombre lo dice, son granos de plástico los cuales llegan por medio de transporte terrestre a la fábrica y al ingresar a estos máquinas moldeadoras se calienta el plástico y al momento del molde, pues oprimir el plástico va a crear el diseño que es lo que estamos necesitando, del prototipo que nosotros queramos. Entonces, nomás acá seguimos viendo la exactitud que maneja esta empresa, no solamente solamente hacer el molde y ya, sino que podemos ver que de pronto nadie se enteraba que necesitaban 200 grados para que este plástico tuviera alguna reacción, alguna capacidad de centrarse y tener ese estilo como más profundo y más elegante que caracteriza a esta empresa. Posterior a esto tienen un proceso de pintura y decoración, entonces al finalizar el proceso de moldeado, las piezas se envían a otras empresas a lo largo del estado, a lo largo del continente, y otras se van a quedar también acá en la empresa de donde está el moldeado. Ahí se hacen diseños, ahí empieza a interactuar la parte médica, la parte de calidad, la parte de diseño, la parte industrial, porque acá se tienen que empezar a hacer las pruebas de estas figuras, ¿sí? Tenemos de que obviamente por ser figuras tan pequeñas y pues sí, tan diminutas son de bastante riesgo para los niños el tema de que se los coman, de que se los pasen.
Entonces esto viene encaminado con el apoyo que de pronto preste el personal adulto con los jóvenes. Esto se sabe que esto no se le puede dejar a un niño pequeño con estas figuras ni nada del estilo. Pero sin embargo, Lego lo que hace es crear elementos para comprobar de que esto no sea dañino, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso de la pintura, ellos en el video explicaban que por medio de pruebas de saliva demostraban cómo tanto la figura no se dañaba ni la pintura se dañaba y a su vez si esta tuviera contacto pues con nosotros, con el ser humano, con nuestra saliva o algo que nosotros como los seres humanos no fuéramos a resultar de pronto intoxicados, de pronto enfermos o algo por alguna reacción de pronto de las pinturas o de los elementos que se trabajaron durante la fabricación de esta pieza, ¿sí? Entonces, si ven cómo se puede ir tratando básicamente los principios de la ingeniería, como es la parte económica, sí, que la parte de recursos, apropiación de los recursos que lo vimos arriba, que si hay la posibilidad de trabajar con lo que hay y tratar de minimizar los gastos y ahorrarlos, pues es mucho mejor. También los principios de sistemas, de software, de hardware, de trabajo, sí, de las impresoras en 3D, el tema de apoyo de industria con el ser humano. Hasta el momento estamos viendo que básicamente, aparte de la conferencia o la reunión que hacen para determinar cómo van a innovar, todo esto se hace aparte en máquinas, todo esto viene con un proceso de maquinado, todo viene computarizado, todo viene por medio de patrones de estadísticas y de variables, las cuales hacen que estas máquinas funcionen las 24 horas del día y que no tengan margen de error muy grande. Siempre van a tener un margen de error, pero tiene que ser un margen de error mínimo para que la empresa no entre en pérdidas. Entonces, posterior a eso tenemos de que pasa esto a un embalaje, o sea, posterior a la pintura y al diseño que se hizo y al diseño que se le practicó a la caja, entonces tenemos que vamos a pasar a un estilo de embalaje. ¿Esto de qué depende? El embalaje depende de lo que vayamos a trabajar, como bien, perdón, como bien sabemos, el diseño de estas piezas es para construir prototipos de algo. Entonces lo que acá es lo que hace Lego. Lego se encarga de distribuir sus piezas para poder crear un diseño propiamente que ellos están entregando. Como el ejemplo que ellos explicaban de la estación de policía de la cárcel. Ellos lo que hacen es por medio de máquinas también computarizadas, sistematizadas, juntar piezas exactas. Obviamente pues son las que se necesitan, las que se requieren para armar este juego, por decirlo así y lo hacían en bolsas plásticas selladas, las cuales el aire iba a evitar que de pronto sufrieran algún daño, las piezas se fueran a partir o algo, que se fueran a oxidar o a desgastar, pues por el tema de almacenamiento. Todo esto lo estaban haciendo máquinas. Durante el video podemos apreciar que todo esto lo hacen máquinas, pero a lo último ya empieza a entrar la parte de humana. Sí, porque pues como les venía explicando, siempre va a haber en toda esta parte de maquinaria un margen de error. Entonces, en este caso, el margen de error es consistente en que las piezas y las bolsas tienen que pesar lo mismo porque todas deben de llevar lo mismo. El plástico pesa lo mismo, las piezas deben de pesar lo mismo. Si una pieza por X o Y, una bolsa pesa más o pesa menos, ahí ya hay una irregularidad y un margen de error. Entonces, es ahí donde el desarrollo humano lo que hace obviamente va a ser revisar qué fue lo que pasó, revisar que si esté completo o que si le faltó algo o si se le fue algo además y por qué de pronto no cumplió con el parámetro que exigió la máquina para este momento. Entonces vemos que también acá se sigue utilizando ya parte humana y tema de maquinaria muy de la mano, muy juntas, pero para poder avanzar a términos súper rápidos, que es lo que está exigiendo esta empresa. Contamos de que esta empresa más o menos tiene que crear millones de piezas por hora, ni siquiera por día, por hora tienen que crear millones de piezas pues para ir cumpliendo con la necesidad, sí, con lo que requiere, con lo que pide la población, más o menos, por decirlo en estos términos, con la caracterización de que de pronto quieran un prototipo de juguete más a otro, eso es lo que tiene que estar innovando Lego.